¿Qué tal, amigas y amigos de Canal 28? Soy Roberto Uriel y estamos en La Nocturna. Oigan, existen algunas figuras que son conocidas como delitos de menor impacto. ¿Cuáles son esos delitos? Y sobre todo, lo más importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo podemos resolver esas cuestiones que tal vez nos están afectando, pero que pueden llegar a una solución rápida y efectiva para todas las partes? Los mecanismos alternativos de solución de conflictos o de controversias. Sí hay de otra. Así lo hemos titulado este programa el día de hoy. Y para ello, para hablar sobre estos mecanismos alternativos de acceso a la justicia, me da mucho gusto recibir a nuestro invitado y a nuestra invitada de esta noche que nos van a ayudar a tener un poco más de claridad sobre este tema. Recibo con mucho gusto a Luis David Ortiz, senador de la República. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Gracias. Y también me da mucho gusto recibir en este momento a Marta Laura Garza, especialista en mecanismos alternativos para la solución de controversias. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Gracias a ustedes por estar aquí. Voy a leer algunos datos de relevancia de ambos perfiles para poner en contexto con quién estamos platicando esta noche. Luis David Ortiz Salinas es senador de la República por el Partido Movimiento Ciudadano, integrante de comisiones como Estudios Legislativos y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Ha desempeñado diversos cargos públicos, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Ha sido desde asesor, síndico, subprocurador jurídico de la Procuraduría, o entonces Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. Ha sido diputado local y también ha sido senador de la República. Esta es la segunda ocasión en la que lo es. Y además, bueno, es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Administración de Negocios por la Universidad de Dallas, Texas, y maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nuestra invitada, Marta Laura Garza, es especialista en mecanismos alternativos, es licenciada en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, máster en Mediación Familiar y con menores de la Universidad Pontificia de Madrid, perdóneme, y fue directora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, responsable de la creación de la coordinación de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y de su comité técnico. Ha sido conferencista y catedrática en diversas universidades como el TEC de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la UR y la Facultad Libre de Derecho. Actualmente dirige como mediadora privada en el Centro de Mediación y Conciliación certificado por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias a ambos por estar aquí y comienzo preguntándoles la pregunta para poner base a este tema. ¿Qué son los mecanismos alternativos? ¿Qué es? ¿De qué se trata esto? Pues básicamente es una forma de resolver los conflictos mediante el diálogo con una persona que te va a asistir. Un mediador o un conciliador que debe fungir como persona neutral e imparcial, en donde si tú no tienes forma, claro, la mejor forma de resolver un conflicto cuando se tiene y lo hacemos es directamente con la persona que lo tenemos. Pero cuando no es así, porque no podemos dirigirnos o no podemos comunicarnos, existe esta forma de acudir con una persona neutral e imparcial que te ayude a canalizar, a bajar estos acuerdos, primero incluso hasta generar esa escucha, esa comunicación que a veces no se da y por eso no se pueden realizar, no se puede resolver el conflicto, sin necesidad de que esto se agrande. Es decir, un proceso de mediación y conciliación y procesos restaurativos te ayuda a buscar cuáles son las raíces del conflicto, cómo atender este problema de raíz, y entonces que las personas tengan esa responsabilidad de llevar a resolver su conflicto, dando ellas mismas las alternativas para que tenga mayor facilidad de cumplimiento voluntario. Está comprobado que a las personas no nos gustan que nos impongan las cosas. Entonces, si los trabajamos de una manera colaborativa, hace que esto se traduzca en un traje a la medida, en donde nosotros podemos resolver esa situación que a veces parece difícil y complicado hacerlo directamente, pero con las metodologías y técnicas y habilidades que tiene un facilitador, un mediador o una mediadora, se hace más fácil para que puedan resolver un conflicto. Perfecto. Senador, ¿quiere agregar algo? No, Marta explica muy bien este mecanismo que puede ser a través de una persona
que puede ser especialista en un tema si es una cuestión técnica, o sea, una mediación médica, por decir, o de un tema de construcción o de ingeniería, como puede ser simplemente un pleito de vecinos, ¿verdad? O un diálogo de temas familiares, ¿no? De divorcio o ese tipo de circunstancias. Entonces, muchas veces el encono, la animadversión que existe o el sentimiento impide esa comunicación, y a través de un facilitador esa comunicación se puede dar y buscar soluciones. Hace ratito hablabas de delitos de bajo impacto. Si, por ejemplo, el niño del vecino con una pelota te rompe el vidrio, pues lo vas a acusar de daño en propiedad ajena. Realmente no quieres meter a la cárcel a nadie. Quieres que te paguen la ventana, ¿verdad? Claro. Y a lo mejor que te pidan una disculpa. Y ya con eso te sientes, pues es un accidente, es un niño, pues, ¿para qué hacer el problema más grande? Pero si no hay estas formas, todo se va a los juicios, y el problema es que se satura el estado de juicios y del tiempo. ¿Cuánto cuesta una ventana o la pelota contra lo que vale un juicio o el tiempo de un juez, de los abogados, de estar atendiendo, cuando se puede resolver a través de una forma fácil, con un mecanismo de mediación sin necesidad de alargar el tiempo, de hacer una bola de audiencias o una bola de papeles? Este es el tipo de soluciones. No estamos hablando, porque hablabas tú de delitos menores, no solo son delitos menores, son temas familiares o civiles o mercantiles también que pueden llevarse a estas alternativas a irse a un juicio formal. Al final de cuentas es una decisión de las personas, y debe ser voluntaria esta mediación, o sea, decidir seguir eso porque me conviene a mí y le conviene al otro. Y si no, bueno, pues vayan a pelearse. Pero en inicio muchas denuncias ni siquiera llegan porque no hay capacidad del sistema. Entonces, a través de esto podemos atender cosas que a lo mejor se van haciendo más grandes, porque el vecino prende el radio y luego hizo fiesta y total un día se agarran agarrando a golpes, en lugar de poder resolver estos procesos mediante mecanismos, porque hay también ahora de este tipo de mecanismos que tienen algunos municipios para ir evitando estos pleitos de vecinos que vayan escalando a una violencia. Sí, por supuesto. Y aplicando estos métodos, bueno, pues ahora sí que contentos todos, ¿no? Incluso por hasta la función pública, ¿no? El aparato de impartición de justicia, porque pues no nos conviene a nadie que se siga inflando al grado en el que hoy en día tenemos una saturación de casos, ¿verdad? En el Poder Judicial y en las investigaciones que realizan los aparatos de investigación. Y justamente en ese sentido, este programa el día de hoy quiero apuntar que lo realizamos porque se realizó este viernes 4 de agosto aquí en Monterrey un foro organizado por el Senado de la República en conjunto con el Poder Judicial de Nuevo León para analizar justamente este tema e ir hacia una creación de una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, una ley general en todo el país. Ahorita vamos a hablar justamente de este marco normativo, porque la duda que yo tenía es, no tenemos un marco normativo, no hay de dónde agarrarnos, pero sí lo hay, ¿verdad? En cada estado. Ahorita vamos a ir a ese tema en particular. Por lo pronto vamos a seguir en las bases. ¿Cuáles son esos delitos de bajo impacto que pueden entrar en métodos alternativos? Ahorita el senador ya nos ponía unos ejemplos muy concretos, pero ¿qué tipo de temas son los que se pueden desahogar por medio de estos mecanismos alternativos? Bueno, yo creo que básicamente, entrar a detalle de enumerarlos son muchos, pero los que no son de alto impacto, ¿verdad? Por ejemplo, pues si es un homicidio, ¿verdad? O si es ese tipo de feminicidio, pues esos no pueden ser sujetos a mediación. Obviamente los que son de daño en propiedad ajena, todos prácticamente, y por decir los delitos menores, ¿no? Okay. Porque incluso pudiera ser el caso de robo, robo simple, sin arma, etcétera, sin violencia, también pudiera entrar. Pues un muchacho se robó algo en una tienda y luego pues, ya pide perdón y va a hacer trabajo comunitario, qué sé yo, y ofrece reponer, ese tipo de circunstancias que lo que buscan es reinsertar a la persona en la sociedad y no meterlo a un penal en donde pues va a salir más bandido que lo que entró. Entonces, es difícil, son muchos delitos, pero básicamente te diría en general,
en los delitos de bajo impacto, que no hay violencia, que no hay armas, etcétera. Pero no, repito, no es solo para delitos. Siempre pensamos en un conflicto penal, pero hay muchos temas que, de hecho, la mediación en lo penal ya la hicimos, ya hay una ley. Yo generé esa iniciativa en el 2004, se aprobó, y entró en vigor en 2005, en enero. Pero era para el nuevo sistema de justicia penal, que implicaba precisamente que hubiera salidas desde la averiguación, salidas alternativas, incluso dentro del juicio, en donde pudiera haber acuerdos y que no se saturara, y que fueran a juicio oral únicamente y se investigaran los delitos fuertes, los delitos graves, ¿no? Ese era el espíritu, y funcionó bastante bien. O sea, tiene promedios altos, deben de mejorar, pero promedios muy altos de resolución a través de salidas. Pero esto no se ha hecho para lo civil o lo familiar en base a una ley nacional. Ahora los códigos procesales son federales por ley, antes no eran. Por eso el Estado de Nuevo León había hecho sus propios códigos. Okay. Ahora, al ser federal y al aprobarse, por ejemplo, el nuevo Código Civil y Familiar Nacional, de procesal civil nacional y familiar, implica que haya estas salidas, pero no hay la ley. Entonces, la ley, había un transitorio cuando se hizo una reforma constitucional desde hace 4 o 5 años que teníamos la obligación de hacerlo. Entonces, por eso es muy importante la ley general, así se llama porque es una ley federal que da las bases generales, y luego cada estado puede adecuar respetando esas generalidades. Y bueno, que estas generalidades son principios, pues, básicamente constitucionales, ¿no? Que puedas llegar a acuerdos que sean con respecto a los derechos humanos. Ahí en el foro se hablaba un caso muy interesante, ¿verdad? De un esposo que había llegado a un acuerdo y decía, bueno, te quedas en la casa, pero no pueden entrar hombres y te tienes que portar bien. Y, o sea, pues, ¿cómo? O sea, entonces, tú me vas a seguir controlando mi vida. O sea, pues eso no es un acuerdo, ¿verdad? O les toca derecho a una casa, o le rentas una, o qué sé yo, ¿verdad? Pero no le puedes limitar su conducta si ya estás divorciado. Ese es un poco... O sea, lo que está pensado para los mecanismos alternativos incluye la materia penal, pero ya está legislado en materia penal. El objetivo de esta ley general es ver la Constitución, que nuestra Carta Magna habla de que las leyes preverán mecanismos alternativos, es decir, en todas las leyes, en todas las materias. Entonces, ¿dónde yo puedo utilizar mecanismos alternativos? En teoría se debería de usar en todo. En materia familiar, para un divorcio, para cuestión de alimentos, de custodia, de convivencia. En el tema de mercantil, pues el incumplimiento de un pagaré, de un cheque, un adeudo. En materia civil, pues el incumplimiento de un contrato, de arrendamiento, de comodato. Entonces, hay muchas posibilidades que esta ley viene a reforzar en el aspecto de que homologaría. Los estados tenemos legislaciones, hay algunos que no lo tienen, pero homologaría, todos los estados tendríamos que homologar nuestras leyes para ajustarnos a un techo máximo y mínimo de lo que establece esta ley general, y que venga a fortalecer esta forma de resolver los conflictos. Pero lo importante para la gente que nos está escuchando es que sepa que se pueden resolver todas estas situaciones que son del día a día, no solamente los delitos. O sea, es muy importante la cuestión de la cuestión penal, pero hay muchísimo más asuntos, y puedo decir que pues es mucho más el campo de situaciones que podemos abarcar en cuanto a estos temas que acabo de referirnos, y es como darle otra vez el poder a las personas que perdieron para resolver un conflicto. Yo siempre pongo el ejemplo más paradigmático. Cuando las personas se están divorciando, pierden el poder de resolver la situación de lo que es mejor para sus hijos. O sea, qué necesitan comer, a dónde hay que llevarlos a la escuela. O sea, entonces, y hay que ir a un tercero, que es el juez, a decirle, resuélveme tú conforme a derecho lo que es mejor para nuestros hijos. Cuando nosotros como padres sabemos lo que necesita Josecito, Martita, fulanito de tal, pero no hallamos la forma en cómo separar el duelo o el dolor de lo que estamos viviendo como pareja, para dejar y no perder de vista que seguimos siendo parte de un mismo equipo, porque estamos en beneficio de nuestros hijos. Y así en todas las relaciones. O sea, en una relación contractual, pues yo no quiero perder la relación de mi mejor cliente o de mi mejor proveedor, y entonces me conviene, en lugar de demandarlo, sentarme a dialogar.
Y bueno, en cuestiones vecinales, como decía el senador, pues existe la justicia cotidiana en donde se puede pactar estos acuerdos, porque por ahí mejor dicen, más vale más vale un buen vecino que un buen pariente, porque al vecino lo tienes a un lado y tienes que saber a convivir y te puede hacer la vida imposible, y entonces se puede trasladar ya de una cuestión administrativa a un delito, ¿verdad? Y eso es lo que no se busca, que no se vaya haciendo esa bola de nieve agrandándose para que luego lleguen a los tribunales y se agrande más el conflicto cuando hay que meter todas estas técnicas jurisdiccionales y estrategias legales que, fuera de tener más contacto entre las personas, hace que se distancien. Por supuesto. Sí, claro. Muy rápido. Ahorita ya está entrando en vigor la nueva ley laboral en muchos estados. En algunos pues se fue dilatando porque no había la preparación y la capacidad de la infraestructura en base a la nueva ley. Pero en los que ya están haciendo, por ejemplo, que Nuevo León ya recientemente lo asume el Poder Judicial, cerca del 70% de los procesos se están resolviendo por esta vía de la conciliación. Entonces, funciona. En lo penal lo vimos, y bueno, y ciertamente, como dijo Marta, la mayor parte de los asuntos en los tribunales son civiles y familiares. Son penales. O sea, el número es abrumadoramente mayor en lo civil y en lo familiar que en lo penal. Entonces, creo que tenemos un área de oportunidad muy grande de hacer realidad la justicia, de acercar a la justicia, porque el problema es que la justicia, si no puedes acceder a ella, no existe. Entonces, si ni siquiera demandas o denuncias, por ejemplo, porque dices, me robaron el espejo, el carro, pues no denuncio porque no confío en la autoridad. O sea, si ni siquiera estás acercándote a la autoridad, pues menos. Y aquí, pues no necesariamente tienes que ir con un juez. Y las instancias pueden ser en los propios municipios, en centros de mediación. Y buscar, sin tener que gastar dinero, un abogado caro o algo, con áreas que son gratis del Estado, buscar este esfuerzo y realmente dices, oye, a lo mejor consigo algo y ya no me meto en un lío de un pleito directo, ¿no? Claro, y podemos hacer más ligero, más ágil el aparato de justicia, ¿no? Si estos delitos de alto impacto, de menor impacto, perdónenme, son los que están como ocupando la mayor parte, bueno, podemos aligerar mucho la carga. Vamos a marcar el primer corte de este espacio, pero regresamos para seguir hablando y ya entrar en materia de la necesidad de esta ley general que se planteó, que se analizó, se abordó aquí en Monterrey, y esto lo vamos a hacer ahorita regresando del corte. Vamos y venimos, en La Nocturna. Ya regresamos a La Nocturna y seguimos hablando sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. Y bueno, antes de irnos a la pausa hablábamos de que existe o está el proyecto para crear una ley general que vea todo el tema a nivel país. Pero antes de eso me gustaría preguntarle a nuestro invitado y a nuestra invitada, ¿qué es lo que tenemos actualmente? ¿Cuál es el marco jurídico en el cual ahorita se sostienen los mecanismos alternativos, por ejemplo, aquí en Nuevo León? Hay una ley estatal, de hecho la primera ley estatal se hizo en el 2004 que estaba enfocado al tema penal únicamente. La reforma constitucional que marca que todos los temas de justicia deben de tener acceso a la justicia alternativa hace 4 o 5 años, permitió que Nuevo León hiciera su ley estatal y amplió no solo de los procesos penales, sino a otras materias. Entonces, en ese sentido va un poco a la vanguardia. La clave aquí es hacer una ley general federal que rija a todo el país para que haya las mismas reglas, y sobre la base de las cuales los estados pueden reconocer procesos. Y lo importante en una mediación es que al final puedas tú elevar a cosa juzgada lo que acordaste. Entonces, si después ya no cumple, ya te vas a la ejecución, ya no tienes que volver a ir a un juicio. Ese es también el beneficio de esto. Entonces, sí hay una ley estatal, pero con esto se estaría homologando a todo el país.
Ahorita empezamos con el foro en la Ciudad de México, llevamos con este de Nuevo León 5 foros, y va a haber 2 más. Yo presenté una iniciativa de ley completa, por cierto, con mucha ayuda de Marta, le agradezco aquí públicamente, que fue mi principal asesora en la ley. Pero hubo otras de otros senadores y una de la Cámara de Diputados. Ahorita está básicamente considerándose la mía y luego una posterior que presentó la senadora Olga Sánchez Cordero, que también suscribí, que es un poco diferente, pero que retoma, pues no sé, el 85% de lo que planteamos inicialmente nosotros. Y ahorita la idea es escuchar a los especialistas de las diferentes áreas, porque no nada más es abogados, hay mediadores pues, en diferentes temas, es multidisciplinario. Entonces, escuchar sus inquietudes, qué les facilitaría más, qué le daría seguridad jurídica también a los instrumentos para que realmente valga la pena ir a esto. De nada sirve llegar a un acuerdo y que luego no sirva y si se desbarata y que no tenga ningún valor. Por eso el esfuerzo de hacer esta ley nacional general que dé las bases sobre las que entonces sí ya todos los estados se conecten en un mismo sistema y tenga validez los acuerdos en todas partes, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es básicamente hacernos la pregunta de para qué necesitamos esta ley general. Porque se pudiera ver, bueno, Nuevo León tiene o sea, está muy fortalecida en su legislación, pero hay otros estados que no lo tienen. Y lo que viene a fortalecer esta ley general es que todos trabajemos de una misma forma y que se le dé fortaleza a los mecanismos alternativos a nivel nacional en todos los estados, porque hay estados que todavía carecen de legislación y porque no ha habido voluntad política para sacar alguna legislación estatal. Y también hay una gran diferencia desde los nombres, se puede ver, desde los nombres de todos los estados, que es un tutti frutti de leyes. Entonces, la ley general va a venir a homologar a todo el país, ¿verdad? Para que trabajemos de una misma forma y que tengamos la misma fortaleza, como lo dice el senador, en cuanto a tener estos convenios que se traduzcan en una categoría de cosa juzgada, que significa esto, que tienen la misma validez que una sentencia. Ok, aquí una vez que esta ley transite por estos foros, que todavía faltan 2 foros, que tengan que seguir todo su proceso en la capital del país, no en la sede legislativa, una vez que ya la ley sea una realidad, los estados que ya la tienen que, digamos, adaptarse o armonizarla y los que no crearla. Sí, de hecho se da lo que se llama en los transitorios una vacatio legis, es decir, entrará en vigor, pues no puedes decir al día siguiente de su publicación, porque pues no hay las estructuras preparadas, entonces dices dentro de un año o dentro de 2 años según las necesidades se vean, para que también hay algunos estados muy avanzados como Nuevo León, como Jalisco, pero hay otros no, y entonces no hay ni siquiera la infraestructura. Es como cuando se hicieron los juicios orales, pues no había salas de juicio oral. Claro, ¿Cómo hacías un juicio oral? Pues ponías 3 escritorios, pero necesitabas una cámara y necesitabas... Entonces, tiene que haber un proceso de vacatio legis, una cierta parte de presupuestación para apoyar estos esfuerzos de transformación de las instituciones y luego ya entra en vigor. Yo estoy seguro que en este periodo que viene va a salir en el Senado y probablemente en la Cámara de Diputados. Es un tema que ya tenemos rezago y que ya se viene trabajando en él desde hace mucho tiempo. Entonces, yo sí espero. Y sí, define muchas cosas. A mí me dio risa ahorita el comentario de Marta porque hoy lo hicimos en broma, que la primera mesa que hicimos de mediadores para hacer la ley del 2003, pues según yo era la mesa más fácil porque había varias mesas de temas constitucionales y otro. Y dije, no, pues con los mediadores va a haber un acuerdo. Pues no, fue la de más discusión desde el nombre. 3 semanas para poner de acuerdo porque que si ley de métodos alternos, que si ley de mediación, que de solución de conflictos. Y como son disciplinas muy parecidas, con ligeras variantes, cada quien siente que la suya es la más importante y debe ser la del nombre. Entonces, desde ese tema hay discusión, pero aquí yo creo que ya vamos muy avanzados. Ya ha habido mucha experiencia y entonces ya hay muchas coincidencias, porque también ya a la hora de implementar una ley te das cuenta de qué pequeñas fallas trae o precisiones requiere y entonces ya lo vas corrigiendo, ¿no? Entonces, creo que este es un proceso relativamente nuevo, pero ya con mucha experiencia también en el ramo por lo que se vivió antes. Entonces creo que nos va a llevar a tiempos más cortos de vacatio legis y de poder implementarlo más rápido y dar un menor tiempo a los estados de adecuar sus legislaciones, ¿no? Sí, ya que lo mencionó, pues aprovecho para preguntárselo. Entonces, tendría que aprobarse en Senado y pasa a Cámara de Diputados Federal. Así es, porque de hecho hay una también en Cámara de Diputados que nos están enviando, pero lo que se va a hacer es se va a dictaminar las iniciativas todas juntas, ya se van de Cámara de Senadores ya todas votadas,
o sea, todas tomadas en cuenta ya con una sola redacción, o sea, es decir, la que se apruebe. Se hace una sola redacción. Y creemos que cuando ya se trabajó mucho y se hicieron foros nacionales, normalmente la otra cámara respeta y ya no hace cambios, si acaso alguna cosita pequeña y tendría que regresar al Senado. Pero creo que en este caso incluso se ha invitado a los diputados a participar desde estos procesos. Hoy estuvo un diputado federal con nosotros. Ya como que viene muy trabajado en consenso, ¿no? Okay. Sobre todo en temas de estos que no son tan de carácter político, son más técnicos. Sí, claro, por supuesto. Entonces no hay tanta diferencia entre una cámara y otra. Sí, por supuesto. Y que en esos temas técnicos ahí está el beneficio real a la ciudadanía, a la persona. Después que se apruebe en Cámara de Diputados, ya no regresa a Senado. Si no, ya hay, se va a su publicación. Ya se va directo a publicación. A menos de que hubiera un veto del presidente, que no creemos, porque esto se ha trabajado también con los tribunales, con el Tribunal Superior de Justicia, con los tribunales, con la CONATRIP, que es la Conferencia Nacional de Tribunales Estatales. Y se ha hecho muy de la mano. Por ejemplo, una de las iniciativas que se presentó en Senado buscaba hacer todo esto a través de la Secretaría de Gobierno y crear los centros de mediación. Y pues el Poder Judicial obviamente brincaba y yo también, porque dije, pues el Poder Judicial no va a aceptar que se eleve a cosa juzgada si no es un procedimiento que ellos de alguna manera vigilaron su certificación y su proceso. Entonces, pues de nada va a servir. Entonces, desde esos debates ha habido, y ya creo que ya hay una gran coincidencia, con pequeñas variantes, como vimos hoy, con pequeñas sugerencias de mejorar algunos aspectos. Pero entonces, yo diría, se va a aprobar y bueno, pues sí requerimos, ahorita no trae tiempos todavía de vacatio legis, que es una de las críticas que ponen en los transitorios, y tienen razón. Eso se ve ya al final y decir, bueno, pues sí, necesitamos 1 año o 2 años o 3 años o 4 años y también pues que nosotros no podemos decir como senadores porque le corresponde a la Cámara de Diputados, pero decir, deberá haber la presupuestación para la infraestructura que se requiere. Sí, claro. Por lo menos así de manera general, ¿no? Sí, claro, que cada estado destine los recursos y necesarios. La federación también. Y la federación, exactamente. Bueno, ahora sí vamos a regresar al tema de utilidad para la gente, el contacto directo con la gente, lo que necesita saber la gente sobre esto. Ahorita mencionaba este término de cosa juzgada, que quiero creer que es como el acuerdo al que llegamos, ¿verdad? Y que si alguna de las partes no lo cumple, ahí entra el Poder Judicial, procede o se eleva la sentencia. Explíquenos un poco esto. Sí, por favor. El proceso se puede llevar por un mediador privado certificado por los poderes judiciales o por mediadores públicos, ya sea en el Poder Judicial o mediadores públicos que tienen centros públicos, porque también hay mediación en los municipios, ¿verdad? Okay. Entonces, que llegan a un arreglo y ese arreglo se traduce en un convenio, ¿verdad? Okay, vaya, digamos, el papel que firman es denominado un convenio, okay, pero ese convenio, o sea, todo el clausulado, todos los acuerdos que tienen, los acordaron, valga la redundancia, las personas, las que tienen el conflicto, de manera voluntaria, sin obligarlos, sino que esa es la labor de la metodología que tiene el mediador para que las partes primero se escuchen, después generen alternativas que solucionen su conflicto, las evalúen y luego lleguen a un acuerdo en consensos que lo plasmen en el convenio. Se tiene que plasmar por escrito. Se firma, okay, se plasma por escrito, se firma, y ese convenio, al presentarlo, si no has iniciado un proceso judicial, es decir, no has ido a un juzgado a iniciar a demandar, tú lo puedes presentar. En Nuevo León lo puedes presentar ante el director del Instituto de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial para que le dé la categoría, lo sancione y le dé la categoría de cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que tenga esa validez que tiene una sentencia. Nada más que para yo lograr una sentencia, yo tengo que pues interponer una demanda, hacer todas las pruebas, contestaciones, todo, que a veces son años, ¿verdad? Primera, segunda, tercera instancia. Años y dinero. Y dinero y desgaste, ¿verdad? Y que ahora sí resuelve el juez, pero el juez resuelve conforme a derecho, ¿verdad? Y conforme a derecho trabaja, no conforme a, bueno, a ver, porque no es función del juez ver, a ver, qué fue lo que pasó, cómo sucedió, déjame ver qué sentiste, qué es lo que te gustaría hacer. No se puede hacer porque para eso está la metodología de la mediación. Y en la mediación las partes
resuelven desde su punto de vista. Claro, el mediador tiene que velar porque ese convenio esté apegado a la ley, que sea legal, que sea posible, que sea factible, que no se contraponga contra alguna norma, porque si no, se tiene por no puesto, es decir, que no vale. Entonces, esa es la función del juez. Y cuando se lo llevan al Instituto de Mecanismos Alternativos, la función es verificar que todo esté conforme a derecho, que todo tenga una validez para decir, tiene esta fuerza de sentencia. ¿Qué pasa si se incumple ese convenio? La ley establece hoy por hoy en Nuevo León que deben de pactar si acuden nuevamente a mediación, si llegan a tener un conflicto futuro, o pueden renunciar a volver a mediar e irse a la ejecución. Es decir, directamente a decirle al juez, obliga a la otra persona que no está cumpliendo, que se obligó a hacer tal cosa, oblígalo a hacer. Eso es la ejecución, ¿verdad? Entonces, cuando tienes esta posibilidad, pero te ahorraste todo un proceso de mucho tiempo, desgaste emocional, desgaste económico, desgaste de tiempo, y te aseguras que vaya una satisfacción más acorde a las partes. A veces una sentencia deja hasta insatisfecho al que le da el derecho el juzgador, al que le dice tú sí vas a tener el derecho y tú no, porque no era exactamente lo que querían. Y entonces acá las personas saben lo que quieren, lo que necesitan, cómo hacerlo, pero no hallan el camino y el mediador les va a ayudar. Entonces, por eso, hicimos un estudio comparativo cuando se inició hace 6 años, la primera iniciativa que se dio, de todos los estados, el 100% de los convenios firmados por todos los estados, el 95% se cumple de manera voluntaria. Es decir, no tengo que ir ante un juez o ante nadie a pedirle que le obligue a la otra persona a cumplir. Tan es así porque hicieron suyo su acuerdo, porque trabajaron de una manera voluntaria, nadie los obligó, fueron acuerdos de ellos que invirtieron su tiempo para confeccionar su traje a la medida. Y entonces eso da muchísimo más fortaleza para que se cumpla. Entonces, ese es el gran éxito que puede tener para los ciudadanos un proceso de este alcance. Claro, por supuesto, somos personas y ahora sí, como dice el dicho, hablándonos entendemos. Senador, ¿me permite hacer un corte? Y ahorita regresando, hacemos el apunte. Tenemos que marcar una pausa que hay mensajes importantes que les tenemos que compartir. Ahorita regresamos aquí a La Nocturna. Estamos de regreso en La Nocturna en esta noche y estamos hablando de si hay de otra. Mecanismos alternativos para la solución de controversias. Y antes de irnos a la pausa, bueno, estábamos hablando de este concepto de cosa juzgada, ¿no? De qué se trata, cuáles son los acuerdos a los que llegan las personas cuando entran a un proceso de mediación en donde se expresan mutuamente y están llegando a un acuerdo, ahora sí que consensuado. Y como decíamos, la sabiduría popular ahora sí que es muy sabia, ¿no? Hablando se entiende la gente, ¿verdad? Y si se expresaron y lo dejaron por escrito, bueno, pues ahí está. Y la prueba es de que se respetan, ¿no? El 95% de los acuerdos se respetan. Senador, usted nos quería abonar algo al respecto de esto. Adelante. Bueno, ahorita que dijiste dichos, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Sí, es lo que dice el dicho. Pero no se trata de que sea un mal arreglo. Aquí voy a dar un ejemplo, vamos a decir, vivencial de que pudiera ser. La mediación nos genera buenos arreglos. Y sobre la diferencia entre cosa juzgada o no. Ajá. Mira, por ejemplo, si tú vas a cobrar una renta y te vas al pleito, pues ponle tú que ganas y condenan al otro en primera instancia. Va a decir, no, pero no es justo. Me voy a la segunda instancia y luego al amparo, entonces te tardas mucho en llegar. Y aún al final, pues es por condena de un juez, no porque la persona aceptó. En cambio, en la mediación puede ser que diga, oye, pues sí, tenías 3 meses de no pagar, pero el rentero dice, sí, pero yo me comprometí al mantenimiento del aire, pero pues estaba bien viejo y yo lo tuve que reparar porque tú no me habías dicho que ya estaba. Y eso no viene en el contrato claramente, pero el dueño a lo mejor le dice, oye, tienes razón, pues son 10,000 pesos o 5,000 pesos, rebájame de la de esta, y entonces ya siente
que esa era la injusticia para él y por eso no quería pagar, y a lo mejor ya le reconoce, y cuando hay un acuerdo que ya haces entre los dos, hay la voluntad de cumplirlo. Claro. Como dice la licenciada, 95% de los que se han hecho ahorita se cumplen. ¿Cuántas sentencias finales se han cumplido? Pues siguen defendiéndose. Entonces aquí, cuando lo elevas a cosa juzgada, lo más probable es que ya se cumpla. Y si no, pues ya no tienes que volver a venir a demandar la renta. Ya más vienes a ver la ejecución, pues embérguenle la cuenta de banco. Claro. O embárguenle el carro, ¿verdad? Porque oblígalo a pagarme. Porque ya reconoció y ya quedó reconocido en un papel que sí me debe esa cantidad. Y como dice, pudiera ser, fíjate que me iba a entrar un dinero y no me entró, te reconozco y ponme una pena y te voy a pagar ahora un cuarto mes, pero en 2 semanas, ¿verdad? Entonces puede venir un nuevo acuerdo y tampoco se trata de pelearse. Yo creo que eso ya no se da, porque ya cuando hay un compromiso normalmente se cumple. Pero te digo, te ahorraste 4 o 5 instancias, el costo para el Estado y el tiempo, cuando lo puedes hacer con un mediador y reconociendo los sentimientos de ambas partes. Esa es la diferencia para mí esencial de lo que es. Y luego además hay una parte emocional, psicológica, a lo mejor la doctora la licenciada lo puede explicar mejor, porque hay un sentimiento de que yo estaba agraviado de las dos partes. ¿Sí? Y al llegar a ese acuerdo sientes que fue tomado en cuenta esa parte tuya, por decir el caso del rentero que le debían los meses, y el otro pues sí, pero yo pagué el aire acondicionado y entonces descuéntamelo, y entonces hay hasta un sentimiento de satisfacción y de que te sientes escuchado y complacido, y a cierta forma es como cuando pides un perdón, ¿no? Cuando haces una mala, o sea, si un niño te rompe la ventana y luego le hablas al papá y pues te lo manda que se disculpe, es lo primero, para que él reconozca. Y tú te sientes muy bien de que el niño se disculpó, y no te preocupes, mi hijo, la reparamos, y yo me pongo de acuerdo con tu papá. Esa parte psicológica, afectiva, es bien importante en este proceso, y creo que eso es lo que hace la diferencia, que funcione más que la obligatoriedad o la fuerza del Estado en el cumplimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que sí, los seres humanos necesitamos ser escuchados, y muchas veces no nos dan ese espacio. Lamentablemente en un foro judicial, los que tienen más protagonismo pues son los jueces o los abogados, y las partes a veces no tienen ese espacio para decir qué fue lo que les molestó, qué es lo que quieren hacer, qué les gustaría hacer. Incluso en muchas de las ocasiones lo que piden no es económicamente la reparación, sino es, oye, es que yo quería una disculpa y quería que me reconocieras que estuvo mal y con eso me quedo. Entonces, a veces no todo se traduce, y no estoy diciendo que sean todos los casos, porque claro, las cosas monetarias y pues cuestan y hay que repararlas y todo, pero hay situaciones en las que va más allá de una necesidad económica, y es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión de que me dé mi lugar, es una cuestión de que fui escuchado, fue tomado en cuenta, y las personas se sienten más tranquilas. A veces no llegan a un arreglo, pero dice, pero por lo menos logré que me escuchara y externé mi opinión. Llevo años de querer hacerlo, y no había podido hacerlo porque no había el lugar, la forma, el espacio, no se daba la oportunidad. Y aquí, me sentí escuchado. Entonces, y eso para la persona, claro que es importante, y baja el nivel de estrés, baja el nivel de conflicto, y va poco a poco resolviéndose la situación. Entonces, definitivamente que para la ciudadanía, ahora más que nunca necesitamos vivir en paz, en tranquilidad. Y si vemos que las 3 instituciones socializadoras, primarias, transmisoras de valores, que son la familia, la escuela y la comunidad, aprendemos a resolver a través del diálogo, a decir, oye, pues no es debilidad el hecho de que yo platique cómo me siento, expresar mis emociones, sino al contrario, una fortaleza, y poder sentarme sabiendo que tengo un espacio en el que vamos a construir algo para que no vuelva a suceder, para que se repare la situación que afectó que me afectó, que afectó a la comunidad. Entonces, eso haría la transformación, realmente yo creo, la transformación en toda la comunidad, porque hay que saber aprender desde que somos pequeños a resolver los conflictos mediante el diálogo.
no nada más cuando estén llegando a un juzgado, no, desde la familia, desde la escuela y desde la comunidad. Vaya, o sea, en la escuela existe el tercero constitucional, la Constitución lo establece, la misma Ley General de Educación habla de que estas formas de aprender, de ser, de transmitir, ya no nada más es conocimiento, es aprender a expresar nuestras emociones, a canalizar nuestras emociones, a responsabilizarnos de la situación si yo cometí algún daño a alguna persona, para resolverlo, y que no sea nada más la primera alternativa al castigo, sino que sea el diálogo. Entonces, esto es lo que va a transformar a la comunidad y nos va a empoderar a todos. Ahora, culturalmente no hemos desarrollado ampliamente esta parte, ¿no? Me parece muy interesante lo que menciona la maestra Marta Laura sobre que desde las infancias tenemos que aprender, ¿no?, a resolver los conflictos en mediación. Y yo le comentaba antes de empezar este programa que yo, como ciudadano que soy, de una persona que no soy especialista en este tema, pues creo que yo a lo largo de mi vida he aprendido y me he acostumbrado a que si me ocurrió algo, pues lo denuncio, ¿no? Cuando en realidad hay todo un mundo aparte en el cual se puede estudiar el tema, el caso, y resolverlo de una manera más sencilla y de una manera más económica, ¿no? Incluso económica, hablo para mí, para la otra parte, y para el sistema de justicia, ¿no? Que no lo saturamos más con un tema que a lo mejor es menor, ¿verdad? Entonces, con esta reflexión me gustaría irme al siguiente corte y ahorita regresar para ver sus impresiones sobre esto y hablar un poco de cómo hacer que la gente confíe en que a lo mejor la gente que tiene el desconocimiento sobre esto, que confíe en este sistema alternativo de resolución de controversias. Ya regresamos aquí a La Nocturna. Regresamos a La Nocturna y antes de irnos a este corte, yo reflexionaba tal vez desde un desconocimiento muy particular, ¿no?, sobre este amplio mundo de la mediación que nos puede ayudar muchísimo. Me gustaría saber sus impresiones y saber cómo incentivar más entre la gente, entre la ciudadanía, que haga uso de estas figuras que son de mucho beneficio para todas y todos. Mira, el propósito principal de esta iniciativa es precisamente abrir espacios para construir la paz. O sea, cada vez tenemos situaciones de más violencia y puedes verlo, pues no solo en homicidios o en el narcotráfico, ese tipo de situaciones, también en los temas familiares, en los temas, pues cada vez hay más juicios. Entonces, ¿cuándo vamos a acabar? Nunca vamos a tener suficientes jueces, suficientes policías para poder estar peleándonos y confrontándonos todo el tiempo. Yo te voy a dar un ejemplo. Antes, por ejemplo, los divorcios eran pleitos de años y pleitos en donde los niños no te los puedes llevar y entonces te lo presto un día y no definida su situación de si le van a pagar la escuela, quién le va a pagar. Ahorita, cuando hicieron los juicios orales voluntarios, oye, en 3 meses podías hacer un juicio. Hoy por hoy, el día de hoy, si ya tienes un acuerdo en la parte económica de cómo se va a resolver, que eso sí tiene que quedar claro, ¿verdad? O si no hay hijos, por ejemplo, y hay un acuerdo ya de divorciarse, en una audiencia de 7 minutos puedes resolver un matrimonio con un juez. Y puede ser incluso virtual, desde tu casa. A ese grado de avance tecnológico tenemos, por ejemplo, en Nuevo León, porque tenemos el tribunal virtual, porque puedes darte de alta y notificarte por computadora, porque puedes hacer, casi todas las audiencias ya son vía Zoom. Videollamada. Y sí, porque también facilita, pues, para trasladar un reo al juzgado y la peligrosidad que representa y las policías y todo, pues ahora con estos sistemas ha avanzado mucho. Entonces, y no porque yo quiera hablar del divorcio, ojalá nadie se divorcie, pero si llega a esa circunstancia, ¿para qué afectar a los hijos y ir a un conflicto y generar más cuando a través de un acuerdo civilizado, en donde esté la seguridad de los hijos y todo determinado, lo económico, puedas hacer un proceso amigable y menos? Porque siempre al principio en un divorcio pues hay un conflicto, por eso se están divorciando, por lo menos en la parte sentimental.
Y aunque digan, sí, yo pago, pero pues no la quiero ver porque pues no lo quiero ver, se puso los cuernos o qué sé yo. Sí. Esa parte afectiva es la que afecta el llegar a un acuerdo. Si tú lo puedes resolver, eso ayuda mucho a la familia y a no afectar. Entonces lo doy como ejemplo porque lo que se trata aquí es de que no solo sean los tribunales o el Estado que puedan hacer la mediación privada, que la puedan hacer los municipios, que hay que participar todos porque todos somos parte de este sistema que es la comunidad y estamos viviendo espirales de violencia y de confrontación y de problemas y de que ya la gente no cree y no denuncia ya. Entonces pues nada funciona porque no hay suficiente capacidad del Estado, porque no puede haber cuando hay unas situaciones así tan complejas. Entonces estos mecanismos ayudan a transformar esta visión que se tiene de que no voy a lograr nada a través de irme con una autoridad que me ayude, pues no a demandar necesariamente, a buscar ponerme de acuerdo por las buenas y resolverlo rápidamente. Creo que esto es lo que buscamos y creo que es algo muy necesario en México para cambiar el modelo que tenemos de cada vez más violencia hacia un mundo más de paz. Y de sentimiento de que todos estamos siendo atendidos, ¿no? Lo que acaba de decir me lleva a la reflexión de la idea de participación ciudadana, que aquí también está, o sea, aquí lo puedo ver, ¿no? No le podemos dejar todo a las autoridades, también tenemos que involucrarnos como ciudadanía. Así es, tenemos que ser copartícipes, ¿verdad? Comentábamos fuera del aire que el gobernador tiene una frase muy restaurativa, que si todos somos parte del problema, todos debemos ser parte de la solución. No hay institución o personal suficiente para que se solucionen todos los conflictos, pero sí tenemos esta alternativa en la que la Constitución misma nos da la posibilidad de que nosotros podamos resolver nuestras propias situaciones y nos da ese empoderamiento de poder hacerlo de una forma pacífica, en la que de manera voluntaria, no obligados, nos sentemos, te escuche yo a ti, tú me escuches a mí, y a través de esta metodología de ponerse en los zapatos de la otra persona se generen acuerdos, y más en la materia familiar, porque pues la situación de la familia, aunque cambie la composición de la familia, siguen siendo padres de los hijos y sí van a tener que seguir teniendo una comunicación constante en todo lo que para que la familia funcione, porque la familia tiene una función de dotar de aprendizaje, no nada más dotar de cuestiones económicas, sino de dotar autoestima, valores, que estamos, o sea, responsabilizándonos, porque claro, los niños de ahorita son ciudadanos y van a ser los adultos del mañana. Entonces, y eso a ayudarles a aprender que, oye, papá y mamá tienen un conflicto, pero lo solucionan mediante el diálogo, es el mejor ejemplo que puedes decir para que ellos también lo puedan replicar. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma de poder ir fortaleciéndonos como comunidad. Si yo estoy bien, toda la comunidad en consecuencia va a estar bien. Hay una filosofía del Ubuntu, que es una filosofía de los aborígenes de Nueva Zelanda, que hablan de estos círculos restaurativos y tienen esta función de decir, a ver, la comunidad no puede ser solamente sin en lo individual, sino que es, oye, todos pertenecemos a la comunidad. Y entonces, si hubo una persona, un miembro de la comunidad que cometió una falta o algo, toda la comunidad se vuelca a trabajar en ayudarle, porque también la comunidad falló y se ayuda uno al otro. Entonces, algo de esto tiene que ver en los procesos restaurativos y en la mediación y en la conciliación, de ayudarnos a trabajar en la solución de nuestros conflictos. Y entonces, ¿qué mejor alternativa de generar paz? Que esta. Precisamente este término de justicia restaurativa, bueno, es una de las metodologías dentro de los métodos alternos. No me voy a poner muy técnico porque no se trata de eso, pero voy a dar un ejemplo. La justicia restaurativa se aplicó en Sudáfrica cuando termina el apartheid, en donde deja de dominar una minoría racial y bueno, ya pues pueden votar todos y ya no ganan los poquitos blancos que controlaban. Pero pues había habido años de opresión y de muchas cosas, injusticias, pues el mismo Mandela, que lo tuvieron encerrado y lo acaban dejando salir, pero hubo un proceso en donde sentaban a los carceleros y a los que habían estado y decían, pues dialogaban, es que así entendíamos el mundo, así eran las reglas, era lo que teníamos que hacer, era lo que aprendimos o lo que nos enseñaron,
perdón, ya me di cuenta que estaba mal, ya hay una nueva realidad, vamos a construir. Y con esos procesos, nada más de que la comunidad entienda que vivió situaciones que no eran correctas y que las estaba enmendando y que había esa disculpa, pues da un poder transformador y un sentimiento de cura. El mismo Mandela dio muchos ejemplos, que no tenía rencor, que iba y saludaba a los que habían sido sus carceleros y que pues fueron procesos, ¿no? Creo que eso da un ejemplo de por qué estos mecanismos son importantes y que es un poco lo que buscamos. Ojalá, y ahorita que dijeron de participación ciudadana, para eso se hizo este foro. Ahí hubo muchas organizaciones que no eran entidades de gobierno, de mediadores, de otros tipos de colegios que participaron. Y está abierta la puerta en el Senado para recibir todos los que no pudieron hablar. Obviamente nos mandan sus observaciones y es un proceso de construcción de este nuevo mecanismo que es para todos, ¿no? Cierto. Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo, pero no me gustaría despedirme sin que nos den sus métodos de contacto. Seguramente muchas personas que nos están viendo ahorita se quedaron con algunas dudas o quieren saber más sobre este tema, o incluso, como usted lo mencionaba ahorita, senador, si hay organizaciones de la sociedad civil que quieran estar apoyando en esto, que quieran estar como dando participando, ¿no? Haciendo más completa esta ley o ayudando desde alguna trinchera, podérselas hacer llegar. Maestra Marta Laura. Sí, claro que sí, me pueden contactar en el 81 18 80 84 20 o en el correo electrónico martalauragarza@yahoo.com.mx. Ok, ¿redes sociales maneja? Sí, redes sociales, ahí está mi nombre, Marta Laura Garza Estrada. Marta Laura Garza Estrada, así que la busquen es. También, que le manden un inbox ahí por si hay alguna duda. De hecho, tenemos un programa aquí también que se llama En Mis Zapatos, en el canal 28, donde publicamos pues todas las experiencias de usuarios que han pasado por mecanismos alternativos y nos comparten su historia para que la gente se identifique con ellos y puedan solucionar sus conflictos. Fantástico, para seguirla también ahí. Las historias son importantísimas para poder entender los temas. Senador. Sí, yo tengo también Facebook y Instagram, y tengo el correo es luis.ortiz@senado.gov.mx y recibimos cualquiera de sus comentarios y tratamos de darles respuesta. A veces nos llegan cuando son temas políticos, avientan como 5,000 cartas con la misma carta, nomás un diferente nombre. Entonces eso nos dificulta contestarle a cada uno, porque pues sí son... La verdad es que yo no recomiendo eso. Si ya mandaron un nombre de una asociación, ¿para qué mandar 5,000, verdad? No les puedo contestar a 5,000 gentes de manera real, que lo haga yo. O sea, si pongo un avatar a hacerlo, pero ya no soy yo. Entonces, claro. Por eso, cuando sean directos, trato de dar respuesta, y sobre todo cuando no son con insultos, porque luego también ahí llega en los temas políticos de todo, ¿no? Sí. Pero con mucho gusto, estamos para eso, es nuestro trabajo, y creo que vamos a llegar a buen término con esta ley. ¿Redes sociales maneja? Sí, tengo a nombre mío Luis David Ortiz en Facebook y en Instagram. En Instagram, perfecto. Ahí también que esté en contacto directo con la gente. Sí, tratamos de subir a veces en vivo o a veces el evento al día siguiente para mantener informados videos y fotos y texto, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Importantísimo, fantástico que esté en contacto ahí con las personas. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en una siguiente ocasión, porque este tema no nos lo acabamos y quedaron todavía algunas dudas. Seguramente la gente tiene más dudas que nos las va a hacer llegar, y en una próxima ocasión las seguimos conversando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que estuvieron aquí en La Nocturna. Nos vemos la próxima semana con más temas de actualidad. Pásenla muy bien.